De regreso a su programa Criterios, ahora con el coordinador nacional de redes, Juan Barreto Cipriani. Él es presidente o coordinador nacional de redes. Gracias, Juan, por haber aceptado la invitación. Gracias. Bienvenido. Gracias a ti a tu casa. A todos los usuarios de este programa. Bueno, contento de estar aquí, de verdad, y para adelante, saludando las luchas futuras, las luchas que Maravilloso. Juan, recientemente tuvimos estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. ¿Qué significados ves tú de estos resultados que se obtuvieron en estas elecciones? Mira, yo creo que el pueblo venezolano una vez más se expresó con madurez. Fíjate tú que sectores de la MUD pronosticaban que había que desconocer los resultados y el Consejo Electoral no los daba tiempo, tal vez si no les beneficiaban esos resultados, hablaban de los grupos violentos del chavismo, ¿no? Y toda esta mitología, casi que una leyenda urbana. Pero ante esa avalancha de votos que hubo, ¿a qué atribuyes tú esa situación? Pero te estoy haciendo el análisis, fíjate, y sin embargo el Consejo Electoral hizo su papel, el Plan República hizo su papel, el presidente Nicolás Maduro con mucha madurez y sensatez, llamando al pueblo a la calma, al orden, etcétera, reconoció también los resultados inmediatamente y sin ponerle un solo ápice a este asunto. Y bueno, creo que la oposición ahora tiene, como en el voleibol, la pelota de su lado, tiene el saque, ¿no?, a su favor, tiene la iniciativa política. Tendrá que demostrar si se trata de una oposición seria, ponderada, democrática, o si es una oposición incendiaria e irresponsable. Ahora tiene uno de los poderes del Estado, que no es poca cosa, que yo diría que después del Ejecutivo es el segundo poder más importante. Habría que ver si lo utiliza de una manera aventurera e irresponsable o si lo utiliza en función de los intereses del país. La oposición prometió que cuando ganara se iban a acabar las colas. En Maracaibo, en el Zulia, yo vi una valla que decía, haz tu última cola. Y otro decía, vota por la ley cola, la ley anticola. Entonces ellos prometieron que se iban a acabar las colas, ¿no? Vamos a ver si de verdad están en capacidad de cumplirlo. Ya vi por ahí que quieren sustituir a la fiscal, que quieren sustituir al contralor, que quieren sustituir al Consejo Electoral. En fin, vienen como con una actitud al estilo abril del 2012. Del 2002, perdón. Juan, pero bueno, esta abrumadora mayoría que tiene hoy la oposición obedece también a algunos factores del chavismo. Claro, ¿Qué crees tú? ¿Qué errores se cometieron? ¿Por qué? Pero yo quisiera, Germán, también decir una cosa, ¿no? Dentro del análisis, pues, sí, por supuesto. El análisis tiene que empezar por la contemplación y el análisis frío de los números, cuánto sacó cada quien, dónde se ubicaron esos votos, para saber de verdad qué pasó, cuál es la composición política del resultado, para poder hacer el análisis. Cuando tú ves el resultado electoral, la oposición saca en el año 2013, cuando es la elección Capriles-Radowski-Maduro, saca 7.363.000 votos. 7.300.000. ¿En este momento cuánto? Ahorita saca 7.770.000. O sea, que votó la misma cantidad prácticamente. Sí, fíjate tú que eso, cuando tú ves eso, a mí me sorprendió. Si el número de electores era de 17 millones y medio en el 2013, ahora subió a 19 millones y pico. Es decir, que uno podría inducir, uno podría pensar que el crecimiento de la votación opositora no fue tal, porque lo que se incrementó fue su crecimiento vegetativo. Es decir, la votación opositora subió en un 6% solamente. ¿Pero cuántos bajó el chavismo? Ahora, lo que pasa es que el chavismo baja, el chavismo decrece, pero no votando por la oposición. El chavismo decrece fundamentalmente absteniéndose y votando nulo. Hubo cerca de 600.000 votos nulos, cosa nunca vista en los procesos electorales venezolanos. Y hubo un incremento de casi del 7% de la abstención. Si tú sumas los 600.000 votos nulos y los casi 700.000 votos en los que se incrementó la abstención, te da cerca de 1.700.000 votos, más 300.000 votos que pudieron haber migrado hacia la oposición, te da los 2 millones de votos que le faltan al chavismo. Es decir, que el chavismo no se volcó a votar de lleno por la oposición, como la oposición pretende hacer ver,
sino que hubo, por supuesto, una migración, pero una migración menor, tal vez de los sectores más descontentos. Ahora, Juan, ¿qué pasó con el pueblo patriótico? O sea, que anteriormente tenía una gran participación en la cantidad total de votos, pero en este caso parece que no fue Sí, igual. mira, hubo una gran polarización entre los dos factores en pugna. Por un lado, la manito y la mano peluda, la tarjeta de la mano peluda, y por el otro lado, el PSUV, que acapararon la mayor parte de los votos. Fíjate tú que dentro de la oposición salieron candidaturas alternativas, Nuvipa, el MAN, sacaron candidatos y no llegaron al 3%. El Polo Patriótico corre con una suerte similar, asimila buena parte de la derrota del chavismo. Sin embargo, en el caso de Redes, el Partido Comunista, el PPT, Tupamaro, fuimos de los mejor votados de los 18 organizaciones que conforman el Polo Patriótico. Ahora, el problema en este momento es la gobernabilidad. ¿Se prestará la nueva Asamblea Nacional para embochinchar el país y hacerlo ingobernable? ¿O habrá un pacto de gobernabilidad donde la nueva Asamblea Nacional de manera responsable concertará con el gobierno algunas leyes y propondrá, por ejemplo, un paquete de salidas a la crisis económica, etcétera? Ahora, Juan, eso es lo que está por verse. ¿Cuál va a ser el comportamiento de la oposición? Porque el comportamiento del gobierno el pueblo ya lo conoce. Ahora, ¿qué va a pasar con el gobierno en este momento? Después Fíjate, yo creo resultado. Que el gobierno tiene que asimilar la derrota, tiene que hablarle claro al país cuáles son los números de nuestra economía, cuáles son las previsiones y las proyecciones para el año que viene, que va a ser un año muy duro y muy difícil desde el punto de vista económico, con un barril del petróleo que va a rondar los $30. Y sobre esa base preparar al pueblo, decirle claramente, claro y raspado, en dónde estamos parados, no adornar la cosa ni ponerle pañitos calientes. ¿Tú crees que el problema económico incidió de manera fundamental? Sí, sin duda el problema económico, y yo creo que también la política comunicacional, y me perdonan mis colegas que están al frente de esto. Mira, yo una vez hablando con una señora, ella me decía, yo me quiero mudar para el Canal 8. Y yo le pregunté, ¿cómo que te quieres mudar para el Canal 8? Porque eso parece Disney. Ahí todo está bien. Entonces, la política comunicacional del gobierno tiene que mostrar los problemas reales, le tiene que doler la cola, le tienen que doler los problemas del pueblo, le tiene que doler la situación de PDVSA, que fue penetrada por la gente de petróleo y por la derecha y que está siendo saqueada, y le abrieron un boquete a PDVSA. Nosotros vamos a insistir en que hace falta una auditoría de PDVSA, eso lo tiene que hacer el gobierno. Nosotros vamos a insistir en que se renueve la dirigencia sindical y obrera del país. La Federación Bolivariana de Trabajadores es un desastre. Eso tiene que ponerse a servicio de los trabajadores. Nosotros vamos a insistir en que el Ministerio del Trabajo tiene que estar en manos de los trabajadores y no los patronos, como hasta ahora ha sido, y eso es un escándalo. Nosotros vamos a insistir que el Ministerio de Pueblos Indígenas esté en manos de los indígenas. Hay una burocracia corrupta que se está llevando el país en los cachos. Entonces, en fin, hace falta una rectificación, un golpe de timón, como decía Chávez, que se hace a la izquierda. Tenemos un segmento que nos dice desde la calle qué quieres tú responder a ellos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a verlo. Que me sea la respuesta. ¿Qué hay de cierto que las pensiones desaparecerán con la victoria de la oposición? ¿Qué medidas en materia económica tomará la MUD ahora que tiene la mayoría parlamentaria? Ahora que la MUD ganó en la Asamblea, ¿cómo piensan ustedes afrontar la denominada guerra económica? Juan, teníamos unas preguntas que nos hizo la gente desde la calle. ¿Qué les respondes tú? Bueno, la oposición ahora tiene funciones de gobierno, tiene atribuciones legales, atribuciones constitucionales, como tú lo presentabas. La oposición no puede llegar destituyendo funcionarios que fueron electos por la propia Asamblea Nacional y que tienen un periodo legal. La oposición no puede llegar vulnerando derechos sociales. Este es un país fundamentalmente igualitarista. Desde la guerra federal hasta Chávez, que reafirmó el igualitarismo, a la oposición se le puede ver la costura. Ahora, ellos tienen un problema. Juan, pero recientemente un connotado dirigente de la oposición, bueno, arremetió contra unos trabajadores de la Asamblea Nacional. ¿Eso será el indicio o el inicio de alguna política en ese sentido? Yo creo que es el fantasma de Carmona que todavía ellos lo tienen en la cabeza, ¿no? Y siguen pensando
que a golpes y porrazos, destituyendo, etcétera, van a gobernar. Tienen como mucha rabia, ¿no? Como mucho odio contenido, como mucha arrogancia. Si vienen de esa manera, la legitimidad que lograron no le va a durar un cuarto de hora. Si vienen a tratar de tumbar el gobierno desde la Asamblea Nacional, les va a ir bastante mal porque hay pueblo para rato. Como te decía, que no se equivoquen, que no crean que es que el chavismo se volcó hacia ellos. El chavismo se abstuvo, el chavismo guardó distancia del gobierno fundamentalmente, pero no del chavismo. O sea, no de un proyecto que... Esos resultados no son la demostración de que el pueblo acepta a la oposición como factor de gobierno. Le dieron una oportunidad y un poder público y los están poniendo a prueba. Está en manos de la oposición si demuestran que tienen talante cívico y democrático o si son unos loquitos aventureros. Ahora, déjame decirte esto. Ellos no son compactos, ellos no son coherentes. En esta semana leí en el Universal, son 13 partidos, cada uno con sus intereses. Primero Justicia sacó 33 diputados, Acción Democrática sacó 25. Eso va a ser un torneo de pescueceo, a ver quién de ellos despunta más. Todos quieren ser candidatos a gobernadores, todos quieren ser candidatos presidenciales. ¿Quién crees tú que asuma la presidencia de la Asamblea? Eso está entre Borges y Ramos Alup. Ramos Alup picó adelante tratando de mostrarse más radical que el radicalismo, tratando de morder y de ganarse a los sectores más irracionales, ¿no? Del oposicionismo, que son los que marcan la pauta de la conducta y el comportamiento opositor, para llevarle un paso adelante a Borges. Ahora, eso, la composición de la Cámara va a demostrar también la unidad, la coherencia, la cohesión interna de la oposición. El liderazgo de la oposición no está en Venezuela, está en Washington. Washington es el único que los puede poner de acuerdo y el único que hasta ahora los ha puesto de acuerdo. Pero ahora va a surgir un conflicto de liderazgo, por ejemplo, si ellos luego logran con una ley de amnistía soltar a Leopoldo López. Te iba a preguntar de eso. ¿Qué crees tú de la ley de amnistía? Bueno, ellos tienen todo el derecho de hacer la ley de amnistía. Ahora, esa ley de amnistía tiene que considerar a las víctimas, cómo quedan los familiares de las 43 personas que fueron asesinadas durante las guarimbas, los que fueron descabezados. ¿Pero tú estás de acuerdo guayas. o en desacuerdo con la ley de amnistía? Yo, por supuesto que no estoy de acuerdo. Yo creo que cada quien debe asumir su responsabilidad. Lo que yo siempre he dicho es que nosotros no podemos tratar a esas personas que están presas por delitos que cometieron, que bien presos están, como delincuentes comunes. Ahora, porque Juan, ellos están presos por unas acciones que desencadenaron su pensamiento político. ¿Qué error crees tú que cometió el chavismo para este resultado? Porque evidentemente eso es producto de algunas políticas o prácticas que... El divorcio y la separación de la gente corriente, el encumbramiento, el haberse mantenido muchos dirigentes en una burbuja, sin tocar la calle, sin palpar los problemas del pueblo, y muchos funcionarios en todos los niveles que de verdad se dejó llevar por la arrogancia y que creyeron son dueños del mundo. Creo que también una sobreexposición de Chávez, ¿verdad? Un sobreuso de Chávez, ¿no? Muchos candidatos en los circuitos, por ejemplo, y se perdieron casi todos los circuitos que no hicieron campaña. Chávez era el candidato de ellos, ¿no? Chávez era el candidato. Pero es que la oposición tampoco hizo campaña. Y la oposición se escondió detrás la manito. Ahora es que se están viendo los rostros y cuando la gente empieza a ver los rostros, quiénes eran los candidatos de la oposición, empieza a asombrarse. La gente no sabía ni por qué candidato estaba votando. De modo pues que se abrió un nuevo juego. Se abrió un nuevo juego, diría Napoleón Bravo, Venezuela es otra. Se abrió un nuevo juego. ¿Tú crees que Venezuela es otra? Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay un nuevo cuadro de relaciones y de situaciones donde el chavismo también va a tener que demostrar su coherencia, donde va a tener que renovar su liderazgo, donde vamos a ver si de verdad muchos líderes tienen el desprendimiento suficiente como para separarse por un tiempo de los cargos políticos y pasar a la reserva, a los cuarteles de invierno, aquella cosa que hacía Caldera. Caldera se retiraba 3 y 4 años de la política, pues. Se refrescaba. Se refrescaba.
Entonces vamos a ver si los líderes, algunos líderes del chavismo que tienen y han tenido responsabilidades históricas en los últimos años, son capaces de admitir su responsabilidad y permitir que... Mira, Juan, está en el ambiente. El propio presidente va a tener que dejar de reciclar ministros y de enroscar este para acá y este para allá. Entonces hay ministros que han ocupado todos los cargos, como hacía César Tobar, que ocupaba todas las posiciones en un juego. Mira, ministros de ministros que lo que les falta es ese novio de la madrina nada más, pues. Han pichado, han quechado. Entonces, bueno, luego la lista de Cadivi, que no se convierta la lista de Cadivi en otra lista de Piñerúa. Mira, ya de una vez vamos a saber cuáles son las empresas fantasmas que se llevaron los dólares del país. Vamos a ver, bueno, que se nacionaliza el comercio exterior. Tú me decías qué medida. Bueno, se nacionaliza el comercio exterior, una sola oficina de compra. Que se le quite el monopolio de la distribución de alimentos al sector privado. Juan, te iba a decir algo. Está en el ambiente el revocatorio. ¿Tú crees que es viable en este momento? Mira, la oposición está barajeándose en tres alternativas. Unos hablan de constituyente, para acabar con la Constitución bolivariana y con todas las leyes sociales de una sola vez. Otros hablan de enjuiciamiento del presidente y de un golpe parlamentario. Sí, al estilo Honduras, al estilo que le dieron en Paraguay al cura Lugo, y le están haciendo a Dilma ahora. Y otros hablan de Pero eso es constitucional en todo caso, ¿no? Claro, hablan de referéndum revocatorio. Eso que lo va a determinar, hay que estar muy pendiente de cómo queda la reforma que seguramente va a hacer la oposición a la ley que rige a los diputados, que es el reglamento interior y de debate. Vamos a ver qué atribuciones se abrogan los nuevos diputados, porque a partir de ese momento es que vamos a saber con qué vienen. Yo creo que si son inteligentes, ellos no se van a lanzar de golpes y porrazos como lo hizo Carmona, se quedan suspendidos de esos cargos, no. Ellos van a ir rebanando poco a poco al chavismo, quitándole leyes, quitándole prerrogativas. O sea, que tú crees que no es previsible ahorita el revocatorio. No creo que ellos vayan inmediatamente a un revocatorio. Ellos saben que si el gobierno toma algunas medidas de fondo, el gobierno puede recuperarse en el mediano plazo. ¿Cómo ves el futuro del proyecto bolivariano en este momento? Bueno, mira, yo creo que es el momento de la reinvención, es el momento del sacudimiento, es el momento de la renovación total y absoluta. Pero quiero decir una cosa, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, como dicen por allí. He sentido en el presidente Maduro, con el que nos reunimos durante esta semana, un profundo espíritu autocrítico y ganas de rectificar. Nos dijo, caramba, medidas que he debido tomar y no tomé, medidas que tomé a medias, cosas que he debido decir y no dije, creo que me equivocaba en esto y aquello. Lo sentí muy humilde, ¿sabes? Ahora, y yo le doy al presidente Maduro el beneficio de la duda. Vigencia del proyecto bolivariano. El proyecto bolivariano está vivito y coleando, está en los barrios, está en la calle, la gente se está reuniendo, la gente, mira, el día miércoles hubo una manifestación espontánea en Miraflores. Hay un grupo que dirige Ulises Castro y Robert Galván, y un grupo de compañeros, y se reunieron en el edificio FEL, donde quedaba Vila TV, ahí queda un grupo que se llama la Escuela del Poder Popular, y empezaron a llamar grupos y gente, y empezó a llegar gente, y terminaron en Miraflores. Oh, sorpresa, empezamos a verle el dedo a la gente. Yo diría que el 80% de esa gente no votó, se abstuvo, o por un facilismo, por creía que el chavismo iba a ganar, o por descontento y rabia, ¿no? También, pero son chavistas. Pero es un voto castigo prácticamente. Claro. Se desafiliaron y le mandaron un mensaje al gobierno, pero no han dejado ese chavista. Incluso yo diría que la pequeña porción de chavistas que votó por la oposición, por rabia, por desconcierto, por desesperanza, está empezando a repensar lo que hizo. Entonces, que no se equivoque la oposición, que no crea que es que ellos tienen a Dios agarrado por la barba y que ahora Ramos Aló es el Papa. Eso no es verdad, no se equivoquen, señores opositores. Este país quiere justicia social, Juan, quiere paz. Una reflexión corta final al país. Nosotros desde redes decimos, venimos de todas las luchas del pueblo. Nosotros vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando por la transformación del Ministerio del Trabajo, vamos por la recuperación integral de PDVSA, por la transformación de la Federación Bolivariana de Trabajadores, porque el Ministerio de la Comuna esté en manos de los comuneros. En fin, las luchas del pueblo no han sido postergadas, nuestras banderas no han sido arriadas. Hace falta una renovación de base de la dirigencia del chavismo y sabemos que el chavismo
en el pueblo goza de buena salud. Muchísimas Muchas gracias, Juan, por habernos acompañado en este programa.